La audiencia preliminar y de sentencia en el proceso de familia en El Salvador. La audiencia preliminar es una de las dos audiencias fundamentales con las que se estructura el juicio oral del proceso de familia. Esta audiencia es el acto procesal a través del cual, de forma oral y bajo principios democráticos, bajo patrones de igualdad de oportunidades materiales, como la oportunidad de alegar y ser escuchado, y técnicas como la oportunidad de ser asistido por abogado y gozar de un juicio justo. Se delimitan los puntos controvertidos entre los sujetos que integran el objeto procesal del debate. Esta audiencia trata de un acto procesal que alza y cierra los puntos del debate en tres sentidos, puesto que determina los hechos que las partes están obligados a probar, los hechos que el juez está obligado a valorar y los hechos juzgados que la comunidad está obligada a respetar por seguridad jurídica. El proceso de familia, por lo menos a nivel teórico, es un proceso ágil y dinámico, con actuaciones procesales que se concatenan con la brevedad de los plazos procesales y en la sustanciación continua y concentrada de las etapas que estructuran el juicio. La sustanciación continua y concentrada del juicio hace referencia a la potestad que tiene el mismo instituto judicial para calificar, instruir y juzgar los hechos sometidos a su conocimiento teórico. La praxis procesal no es mecánica, lineal ni arbitraria, sino más bien dinámica, multilineal y ordenada, en el sentido que, a pesar que existe un modelo marco del proceso, el debido proceso de familia, organizado por la Ley Procesal de Familia, este no coincide como una máquina autómata y mecanizada que se encarga de producir justicia, sino que se constituye como una serie de relaciones dinámicas que se entrecruzan formando un crucigrama que debe ser resuelto para llegar estratégicamente a la realidad que mejor se aproxime a la idea de justicia. No cualquier idea de justicia, sino aquella que puede concretizarse dentro de las circunstancias históricas de las partes. Lo justo, pues, se construye para cada caso en particular, según las necesidades individuales de quienes luchan procesalmente y las oportunidades sociales que el contexto histórico ofrece para materializar el ideal de justicia concreto. El proceso de familia es la unión de una serie de actos secuenciales que, organizados en función de la administración de justicia, resuelven las pretensiones familiares que persiguen los sujetos de derecho. Esa serie de actos secuenciales cumplen funciones concretas dentro de la dinámica del proceso de familia. Así, la audiencia preliminar cumple con un cargo especial que no puede ignorarse o malversarse sin que ello represente un vicio insubsanable del juicio. Entonces, si se permitiera reducir el proceso de familia a tres grandes momentos, sin hacer referencia a la fase de ejecución de la sentencia, se podría indicar que éste se compone de tres fases esenciales, a saber, calificación de las alegaciones iniciales, instrucción de los puntos controvertidos del debate y juzgamiento de los puntos controvertidos instruidos. Base legal y características de la audiencia preliminar. El soporte legal de la audiencia preliminar del proceso de familia se encuentra en los artículos 102 al 113 de la Ley Procesal de Familia actualmente vigente en El Salvador. Sin embargo, los artículos 98 al 101 de la referida ley describen los antecedentes procesales a partir de los cuales tiene lugar la audiencia preliminar. Esto es así porque el examen previo, del cual hablan los artículos 98 y 99, es la providencia judicial que llama a las partes a la comparecencia dentro del proceso de familia. El examen previo
Como en otro artículo se comentará, es la resolución que habilita el señalamiento del día y hora para celebrar la audiencia preliminar. En efecto, el artículo inciso primero, literal D, el artículo 99 de la Ley Procesal de Familia establece que, concluido el examen previo, el juez señalará fecha y hora de la audiencia preliminar. Características de la audiencia preliminar. Primero, encarna un acto mixto, escrito y oral. El sistema de audiencias de los juicios modernos supera el rigorismo formal por el cual los procesos y procedimientos se ceñían al imperio de los textos, puesto que en la actualidad la abogada o el abogado no es una escriba especializado en argumentar desde la comunidad de la escritura, ya que se le exige que tenga la capacidad de argumentar el derecho en vivo, que revele su rostro ante el juez y desnude su habilidad para procurar a través de la oralidad, con la cual seduce, orienta y construye una verdad que sirve de sustento a sus peticiones. Es un acto procesal imprescindible. La consecución ordinaria del proceso de familia exige, sin posibilidad de reconsideración, la celebración de la audiencia preliminar, cuyo incumplimiento provoca la nulidad de las actuaciones procesales que le devienen. Tercero, representa una actividad procesal técnica. La regla general es que el proceso de familia se promueve a instancia de parte a través de abogado autorizado, sin que exista posibilidad, salvo las excepciones legales, como la del proceso de violencia intrafamiliar o los actos de conciliación habilitados, de que las partes no sean asistidas por abogados dentro de la referida audiencia. Momentos dentro de la audiencia preliminar. Primero, identificar la audiencia judicial y sus auxiliares. Segundo, verificar de las personas citadas a la audiencia preliminar. Tercero, incorporación de escritos y demás documentos. Cuarto, apertura a la audiencia preliminar. Quinto, fase conciliatoria. Sexto, fase saneadora. Séptimo, instrucción o preparación del juicio familiar. Octavo, fijación de los hechos. Noveno, ordenación y prueba. Y por último, señalamiento de audiencia de sentencia. Dentro de esta audiencia existen fases previas en audiencia preliminar. La audiencia preliminar cuenta con dos fases previas a la instrucción que organizan su celebración. La primera, la fase de conciliación, y la segunda, la fase saneadora. Interesa comentar estas fases. La fase conciliatoria se encuentra en los artículos 102 al 105 de la Ley Procesal de Familia. Dentro de la audiencia preliminar cuenta con una organización lógica y secuencial que justifica la necesidad de instruir al proceso familiar y obtener la respectiva sentencia definitiva. Esta justificación va paso a paso, agotando las posibilidades que permiten a las partes, de manera libre y expresa, según la autonomía de la voluntad, componer o ajustar sus diferencias sin necesidad de que un tercero imponga su voluntad con plena soberanía. Dentro de esta audiencia se dan tres pequeños pasos o tres pequeñas resoluciones. Primero, que las partes concilien totalmente. Segundo, que las partes concilien parcialmente. Y tercero, que las partes no concilien en ningún punto. La segunda fase es la saneadora. Se encuentra en los artículos 106 y 107 de la referida ley. La asepsia procesal que exigen los principios del derecho procesal en general y del procesal de familia en particular, han designado a la audiencia preliminar como el último momento lógico, entendiendo lo lógico como la conexión de las fases del proceso.
para instruir el juicio familiar libre de vicios, errores u omisiones. La fase sanadora exalta el carácter aséptico del proceso de familia, intentando evitar, por ejemplo, sentencias inhibitorias, contradictorias, innecesarias o potencialmente nulas. La inasistencia a la audiencia preliminar. Si la inasistencia a esta audiencia es por parte del demandante y su apoderado, el efecto será que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Se dejarán sin efecto las medidas cautelares, si las hubiere, y se archivará el expediente, excepto cuando se trate de derechos indisponibles, como los alimentos regulados en el artículo 260 del Código de Familia o la filiación según el artículo 193 del Código de Familia, entre otros. Además, se le impondrá al que no asista una multa que será equivalente al valor de 1 a 10 días del saldo neto que devengare, según el artículo 111 de la Ley Procesal de Familia. Para la celebración de la audiencia de sentencia deberán ser citadas todas las partes, sus apoderados o representantes legales, y el procurador de familia. Es en esta audiencia donde se procede a la recepción de pruebas, se leen las rendidas anticipadamente, como las conclusiones de los dictámenes periciales, los estudios psicosociales y educativos. La recepción de pruebas. Después de resolver sobre las excepciones dilatorias que no lo fueren en la audiencia preliminar, al igual que los incidentes y demás asuntos pendientes, el juez procederá a la recepción de pruebas. Serán leídas y anexadas las pruebas anticipadas que existieran, las conclusiones de los dictámenes periciales y de los estudios psicosociales y educativos, cuando fuera el caso, los que tendrán la oportunidad de ser ampliados o aclarados en la audiencia. Para estudios posteriores y para una mejor apreciación de lo expresado oralmente, el juez podrá ordenar la grabación magnetofónica en la audiencia y conservará la misma bajo su responsabilidad según el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia. Dentro de esta audiencia se dan tres tipos de prueba. La prueba testimonial, donde los testigos serán llamados uno a uno, comenzando por los que ofrece el demandante y luego se continuará con los ofrecidos por el demandado. Si el juez lo considera conveniente, ese orden puede ser alterado en razón de un mejor esclarecimiento de los hechos. Los testigos no podrán comunicarse unos con otros ni con las demás personas. Igualmente, no podrán recibir información de lo que acontece en la audiencia, aunque el incumplimiento de la incomunicación no será impedimento para que el testigo declare. Artículo 116 de la Ley Procesal de Familia. La prueba documental. Esta deberá ser exhibida en la audiencia, indicando su origen, así como los demás instrumentos podrán ser leídos y las partes o sus apoderados podrán debatir o rebatir el contenido de estos. Además, será el juez quien declare, si lo estima conveniente, que las grabaciones sean presenciadas u únicamente por las partes, sus apoderados y el procurador de familia. La prueba para mejor proveer. Para un fallo más acorde con la realidad de los hechos, el juez podrá ordenar la de todas aquellas pruebas que considere necesarias, como en la audiencia de sentencia surgieren hechos nuevos que requieran de comprobación según el artículo 119 de la Ley Procesal de Familia. Momentos que pueden surgir dentro de la audiencia de sentencia. La suspensión y continuación de la audiencia.
La audiencia puede ser suspendida solo en los casos de no ser posible la recepción de toda la prueba durante esta, y se citará para continuarla dentro de los 10 días siguientes, artículo 120 de la Ley Procesal de Familia. Los alegatos de las partes. Después de recibidas las pruebas, se procederá a oír las alegaciones del demandante, demandado y procurador de familia si fuera en el caso. En este orden, por un tiempo máximo de 30 minutos para cada uno, artículo 121 de la referida ley. El fallo. Una vez analizadas las alegaciones, el juez procederá a dictar el fallo en la misma audiencia. En este se resolverán todos los puntos propuestos y los que por mandato legal sean su consecuencia. Agotado esto, se dictará la sentencia si fuere posible. De lo contrario, se pronunciará dentro de los 5 días siguientes según el artículo 122 de la ley en comento.